Hola, buenas tardes. Les agradezco infinitamente que se estén conectando en el día de hoy. A todos los que están allí, a Laurín, a Legi Daniela, a Ángela Siciliano, a Tati Cuello, hola, ¿cómo estás? A Caro Bernal, a Jimena Medina. Gracias por estar con nosotros. Profesor Spa, gracias, yo también estoy feliz de verte, Jimena. Muchas gracias por tu saludo. A Denis Pusisman, a Tectema, hola Caro, ¿cómo estás? Del 12 de octubre. Buenas tardes, gracias por estar en este espacio, por conectarse. Hola Mile Avendaño, ¿cómo estás? Nancy Estela Martínez López, bienvenida. Tecotera, bienvenida. Molía09, hola, gracias por saludarme. Elena Maya García, hola Elenita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Consuelo López Pinzón, hola, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. A Lili Landazábal, Rojas, Cata, hola Nati. Me alegra saludarlas muchísimo. Bueno, esperemos unos minuticos a que se sigan conectando. Qué bueno saludarles. Hoy, nuevamente haciendo este espacio de conexión directa y en vivo para poder compartir temas importantes que seguro a lo largo de esta cuarentena y de estos momentos nos han surgido también como retos, pero también con apropiaciones que queremos compartir. Hola Catalina, 6847, ¿cómo estás? Lucía Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, me voy presentando. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Rubiano. Yo soy de profesión educadora especial. Soy coordinadora pedagógica en IoT. Llevo bastantes años trabajando en IoT. Soy una apasionada por la inclusión social y creo que es un proceso importante que nosotros necesitamos trabajar y reconocer en todo momento. Buenas tardes, Isabel Londoño, Angie Crisi, buenas tardes, ¿cómo están? Lunita Restrepo 24, buenas tardes. Entonces, quiero hacer de este espacio un espacio de compartir juntos, un espacio de también compartir las experiencias que hemos vivido en este tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Es importantísimo que todos estemos conectados con nuestros niños también, pensándolos y queriendo también transformar todo lo que queremos transformar con ellos. Entonces, para los que van llegando en este momento, vuelvo y me presento. Mi nombre es Diana Rubián, educadora especial. He trabajado durante muchísimos años en los temas de inclusión social. Digamos que una de mis especialidades es el trabajo con personas sordas, con los sordos, pero reconozco y valoro muchísimo también a todas las comunidades que están dentro de estos procesos. Bueno, entonces, en este proceso de trabajar juntos, yo quisiera que inicialmente cada uno cerrara sus ojos y pensara qué lo hace diferente del otro, qué lo hace único. Pensemos un minutico en eso y me lo comparten aquí por el chat. Aquí nos saludan de Ayo Tu Pradera, buenas tardes, a Micha77. Entonces pensemos un minutico, ¿qué me hace a mí diferente y único?
Aquí está YouTube Mayagüez presente. Gracias por tu saludo, Jimena. También nos saludan desde México, desde TIF Mágica. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, entonces, compártanme qué los hace diferentes y únicos. Bueno, Isaura de Horta nos dice que su esencia la hace única y diferente. Alvarado dice mi personalidad. Angie Crise dice mi manera de ser y transitar en este mundo. Mi físico. Elsa Maecha nos dice mi físico, mi forma de ser, de relacionarme. Valentino dice nos hace diferente a lo que no se ve, respetar la esencia de cada persona. Mi personalidad, nos dice Isabel Londoño. Mi manera de actuar, pensar y sentir. Joa Salazar dice mi manera de ser y de sentir y pensar. Entonces, cuando cada uno de nosotros reconoce que algo lo hace diferente, quisiera que este espacio lo veamos desde allí, desde cada uno de nosotros y desde cada uno de los niños. Yo no quisiera desarrollar este tema o este encuentro a través de etiquetar a los niños desde situación o condición de discapacidad, desde capacidades diversas, desde necesidades educativas especiales o el nombre que queramos darle. Quiero que compartamos este espacio como ustedes me lo están diciendo y es desde mi ser, desde el ser de cada niño. ¿Quién es? Así es. ¿Qué me hace diferente? Mis pautas de crianza, me dice Mile Abem. Mi personalidad, mis costumbres y mis creencias. Entonces vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de Felipe, vamos a hablar de Juan, vamos a hablar de Manuela. Creo que esa es la idea de inclusión que nosotros queremos desarrollar en este momento y es que todos tenemos la capacidad de estar y conectarnos con el mundo de manera distinta. Con particularidades, claro está. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una dificultad y tengo una particularidad, entonces lo que hago es trabajar en ella para poder superarla, ¿cierto? Entonces, desde ahí creo que vamos a tener este diálogo y es, somos únicos, somos diversos, somos diferentes, estamos todos compartiendo un espacio, ¿cierto? Habitamos un lugar y también necesitamos relacionarnos con el otro de maneras distintas. Claro que sí, esas relaciones se dan de maneras distintas. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que pensar es reconocer al otro. ¿Cómo reconocemos a nuestros niños? Más allá de la discapacidad, hay que caracterizarlo desde su ser, desde su esencia, desde lo que lo hace diferente. Claro, no desde sus falencias, ¿verdad? A veces pensamos que nosotros, de una otra manera, estamos a veces etiquetando con nombres. Así es, Angie Crisis, ya no hablamos de necesidades educativas especiales. Seguro en la normatividad y seguro en la manera en que nosotros también nombremos ciertas poblaciones, así mismo las vamos a considerar, ¿verdad? Entonces, vamos de una otra manera vinculándonos de ser una unidad, como nos dice Elsa Maecha, desde el ser somos uno solo y somos una unidad. Creo que de una u otra manera necesitamos trabajar en esos nombres, porque cada vez que yo me adhiero a un nombre o a una etiqueta, así yo veo al ser con el que estoy trabajando. Yedes 2 grados nos dice siempre valorando las potencias de cada ser. Así es. Entonces creo que nosotros necesitamos valorar primero quiénes son nuestros niños, ¿verdad? Cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, sus disgustos, porque no, hay cosas en las cuales tampoco van a estar de acuerdo en ese proceso, ¿cierto? Pero también tenemos que revisar y reconocer cuáles son esas particularidades, ¿cierto? Vamos a fortalecer esas particularidades, esas capacidades, las cosas que sí pueden hacer. Sabemos que hay particularidades muy específicas, ¿cierto? Que son la ceguera, la sordera, ¿cierto? Que son necesidades que cada niño tiene y va desarrollando. Entonces creo que de una u otra manera necesitamos reconocerlo primero, ¿cierto?
Cuando yo lo reconozco desde su ser, bueno, yo caracterizo a ese niño para saber cómo llegar a él, ¿verdad? Entonces, si es un niño que es ciego, si es un niño que es sordo, pues es que es Felipe, que tiene una particularidad que la hace, ¿cierto? Relacionarse distinto con el mundo, conectarse con el mundo de manera diferente. Entonces, aquí Karen B02 nos dice desde la psicología. Bueno, sí, digamos que todo el proceso de la neuroplasticidad hace que el cerebro también nos ayude a entender cómo nuestros niños con diversas discapacidades o particularidades o condiciones se conecten también distinto. El cerebro también tiene la capacidad de adaptarse cuando hay algo que hace falta, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, nosotros como maestros, como educadores, como familias, necesitamos entender cuáles son esas condiciones particulares para asimismo generar esos apoyos y cómo ir articulando el trabajo. Entonces, cuando reconozco, necesito saber qué acciones debemos tomar, ¿verdad? Acciones desde cuáles son esas barreras que le están impidiendo a Felipe, a Juan, independientemente de su particularidad, conectarse con el mundo exterior, ¿cierto? Entonces, cuando yo reconozco cuáles son esas barreras físicas, arquitectónicas, educativas, emocionales, sociales, yo puedo tomar decisiones frente a las experiencias que quiero compartir con nuestros niños, ¿sí? Desde el nacimiento incluso hasta los 5 años y más adelante. Porque cada vez que nuestros niños que tienen un desarrollo normal, ¿sí? Porque su cuerpo, su cerebro, su desarrollo biológico se va encaminando, se va desarrollando normalmente, en este transcurrir de su desarrollo, su aprendizaje sí va a tener una particularidad cada vez que va subiendo a un proceso distinto o va generando un proceso distinto, ¿cierto? Desde la primera infancia, la adolescencia, la adultez, va generando también unos cambios en esos procesos que nosotros necesitamos también trabajar. Entonces, muy claro es entender cuáles son esos mecanismos que yo necesito desarrollar primero, y es uno de los más importantes, y es que necesitamos generar conexión con ese niño. ¿Qué tipo de conexión? Conexiones comunicativas, conexiones afectivas y conexiones sociales. Muy bien lo decía Vygotsky cuando hablaba de todo este tema, y es que los niños aprenden, ¿cierto?, de su entorno social, de la experimentación que va hacia su exterior, ¿cierto?, para entenderlo, apropiarlo, desarrollarlo y después, digamos que volverse a conectar de una manera distinta. Entonces yo necesito ver ese proceso de esta manera para que los niños también puedan conectarse con el mundo, porque aquí las discusiones importantes son es que los niños no son los que se tienen que adaptar a la normalidad que vivimos todos. Somos nosotros los que les tenemos que adaptar en los medios para que ellos puedan tener estas, digamos, conexiones con el mundo y poder generar ese desarrollo. Entonces, como les venía diciendo, necesitamos vivir un proceso de conexión. Hay niños que necesitan esa conexión directa con un adulto o con un par, y desde ahí empiezan a desarrollar también aprendizajes importantes. Entonces, en la medida en que yo puedo conectar un medio, un canal, un código, aquí nos dice Yedos Draus, las experiencias de expresión plástica, por ejemplo, los lenguajes del arte, necesito primero establecer un código de comunicación y de conexión con nuestros niños, ¿cierto? Cuando yo establezco esa conexión y esa comunicación, porque es que todos tenemos la necesidad de expresar lo que sentimos, lo que vivimos, más nuestros niños, o sea, son niños y tenemos que ayudarles a entender esos procesos, tenemos que ayudarles a entender los cambios de emocionalidad, los cambios en su entorno, tenemos que ayudarlos y nosotros adaptarnos a esa manera en que ellos están también conociendo el mundo. Entonces, también me gustaría que nos ayudaran con experiencias que tengan, con preguntas para ir resolviendo en el live.
Entonces necesitamos optimizar y desarrollar esas capacidades de las cosas que sí pueden hacer nuestros niños. Entonces, por ejemplo, si Felipe es ciego, nació ciego, dependiendo también del diagnóstico, creo que es muy importante que nosotros estemos muy articulados con los diferentes profesionales, hacer un trabajo también interdisciplinario si somos maestros, si somos papás también necesitamos entrar en esas conocer esas particularidades de manera directa, porque seguro Juan que es ciego no es el mismo que Felipe, que también tiene la misma discapacidad, porque son seres, como lo hablamos anteriormente, únicos. Entonces, si yo no veo, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi conexión con el mundo? ¿Cierto? Entonces, mi conexión con el mundo se desarrolla a través de los otros sentidos, de las otras sensaciones y de una manera de expresarlo diferente. Entonces, si yo no veo, entonces, ¿qué tengo que optimizar? La escucha, el tacto, el olfato, la propiocepción, ¿cierto? Los procesos polisensoriales. Que de una otra manera el niño no sienta que es una carencia, sino que es una oportunidad de aprender de manera distinta, ¿cierto? Digamos que en mi experiencia en primera infancia he visto cómo los niños son los mejores para desarrollar procesos de inclusión porque ellos no ven la diferencia, ellos no ven la dificultad, sino que al contrario, ven la capacidad y la oportunidad de aprender juntos. Entonces, yo necesito saber qué adaptaciones tengo que hacer en mi casa, ¿sí? Si mi niño que no ve necesita moverse por el espacio, entonces necesito hacer un análisis de ese espacio, porque tengo que ayudarle a generar un mapa mental de ese lugar donde está. Si voy a cambiar de un lugar a otro, superficies con textura que le ayude a reconocer ese proceso, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, necesitamos ir fortaleciendo esos espacios también seguros. Aquí nos llega una pregunta y es ¿qué dinámicas familiares nos recomiendas para establecer estas posibilidades de conexión con los niños? Bien, depende de la particularidad, ¿cierto? Si nosotros tenemos niños con dificultades en el lenguaje, porque tienen una parálisis cerebral que no permite una articulación de palabras, desde los más pequeños nosotros podemos usar lo que llamamos estas herramientas adaptadas también a lo que tenemos hoy en casa, que se llaman tableros de comunicación o comunicación alternativa aumentativa, que de una u otra manera nos ayuda, son digamos para los niños de 2 a 5 años que ya han adquirido de pronto o han desarrollado un proceso también del lenguaje, porque recordemos que aunque hayan unos procesos que van siendo mucho más lentos, hay posibilidades de aprendizaje, independientemente que tenga una cuadriplegia en que solamente hay un movimiento de ojos, sienten, escuchan, conocen, se expresan. Entonces creo que si nos paramos desde ahí podemos generar estos procesos. Entonces hay herramientas como estas. Yo como familia puedo a través de fotografías de los miembros de la familia ayudarle a conectarlos de manera distinta y a reconocerlo. Entonces si no lo puede pronunciar, puede señalar, ¿cierto? Puede decirme con quién quiere hablar, ¿verdad? También le puedo tener en este mismo tablero alimentos, pueden ser imágenes, pueden ser fotografías reales, que lo más importante es que sean fotografías reales. Hay códigos que se han establecido para que esto se vaya desarrollando. También hay como las emociones, ¿cierto? Creo que una de las maneras, como les decía, el ser humano tiene la necesidad de expresar lo que siente, entonces necesitamos fortalecer esa comunicación. Si hay una discapacidad auditiva, entonces yo necesito como familia y como maestro también ayudarle al niño a que nos comuniquemos. Recordemos que si yo no escucho, estoy en el silencio absoluto y todo lo que pase a mi alrededor sonoro lo pierdo completamente, también dependiendo del grado de la dificultad o discapacidad auditiva que tengamos. Entonces, la expresión corporal, la expresión facial en los bebés que ya tienen un diagnóstico dado es demasiado importante. Digamos que es respetable las decisiones que las familias tomen en términos de la manera en que se van a comunicar con sus hijos, ¿verdad? Hay unas que deciden hacer los implantes cocleares para, digamos, suplir esa necesidad auditiva, pero
necesitamos en ellos ser demasiado disciplinados, porque de una u otra manera, de no escuchar nada a escucharlo todo al mismo tiempo, genera también un desafío y un reto para nuestros niños. Entonces, recordemos que nosotros no queremos llevar a nuestros niños a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? ¿Verdad? Entonces necesitamos es generar canales de comunicación, saber cuáles son esas capacidades que puedo fortalecer y potenciarlas aún más para que logre esa conexión con el otro, ¿cierto? Si yo quisiera hacer unas experiencias en casa de lectura de cuentos, pues yo necesito verle la posibilidad también a ese cuento dependiendo del proceso que va desarrollando nuestros niños. Entonces, por ejemplo, los cuentos de relieve para los niños con discapacidad visual o ciegos, esto hace que su tacto y su reconocimiento a lo que yo le estoy contando le genere una conexión distinta también de esa narrativa, ¿verdad? Siempre tengan en cuenta que lo importante es que yo le ayude a conectarse con ese mundo, que todas las experiencias o situaciones cotidianas que yo quiero compartir con mi hijo o con mis niños, necesito también particularizarla a eso que lo hace también diferente como a cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros podamos generar en esos procesos de juego y exploración que hacemos en casa, primero, que el niño gane confianza de ese espacio. Segundo, que tenga un desarrollo, pues, unos medios de expresión que le ayuden también a conectarse y articularse con ese adulto o esos adultos que lo están, o esos niños que lo están acompañando, que tenga la posibilidad de jugar. Nosotros no podemos generarles más barreras a nuestros niños para que puedan de una u otra manera desarrollar los procesos inadecuados. Creo que tenemos que ser posibilitadores de ello. Pensar en cada uno y saber cómo lo podemos hacer. Generarles interacción con su medio, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, ¿cómo podemos fortalecer nosotros herramientas también pedagógicas como maestros, enseñárselas a las familias para que los niños puedan tener estas dinámicas de aprendizaje en casa? Angie Cris nos dice, basarnos en una pedagogía de las fortalezas antes de las carencias. Totalmente de acuerdo, porque si al niño se le dificulta algo, pues yo no puedo partir de la dificultad, ¿cierto? Experiencias sensoriales, creo que hemos hablado de que nuestros hogares son espacios de aprendizaje y escenarios que nos permiten esas exploraciones, pero yo necesito saber cómo acercar a mi niño con ciertas particularidades a ellos, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, creo que todo lo que nosotros logremos desarrollar es importante, pero necesitamos ver también la particularidad para hacer las adaptaciones. Entonces, por ejemplo, niños con dificultades también física, con parálisis cerebral, ya sea hemiparesia, hemiplegia, para que puedan tener agarres importantes, ¿sí? Digamos que esto es un ejemplo muy sencillo, pero podemos tener otras adaptaciones a los objetos, ¿cierto? Como la cuchara, como el tenedor, como el cepillo de dientes, que nos permita que el niño tenga un agarre distinto, ¿verdad? Entonces necesitamos adaptar también los objetos en casa para que ellos puedan conectarse con ellos y seguir también esa vida cotidiana. Muchas veces dice, pero es que mi niño está sentado en una silla de ruedas todo el día y no puede correr. Bueno, entonces de miembros superiores, ¿qué movimientos puedo hacer? Necesitamos que nuestros niños también exploren ese entorno donde están. Entonces, ¿cómo lo acompaño a explorarlo, cierto? Lo llevo, le dispongo también los materiales que necesitemos disponer para acercarlo a ese proceso. Lore GM28 dice, estoy iniciando experiencias con exploradores desde el espejo y fotografías como herramientas que promueven el reconocimiento de sí mismo y su identidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando el niño se identifica de quién es, cómo soy, qué me gusta, voy más allá de la discapacidad, voy más allá de la carencia. Entonces creo que son herramientas que a todos los niños les favorecen, experiencias que a todos los niños les favorecen. Entonces, de acuerdo con eso, que nosotros tenemos que acompañar muchísimo a nuestras familias a eso, porque vienen periodos difíciles cuando los niños
llegan con condiciones de discapacidad, ¿cierto? Nosotros necesitamos de una otra manera ayudarle a nuestras familias a aceptarlo, que entre más rápido aceptemos la condición, más rápido podemos favorecer el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños. Angie Chris nos dice, para hacer los ajustes es necesario también tener una concepción muy clara a lo que es desarrollo interaccionista y multicultural. De acuerdo, yo creo que de una u otra manera necesitamos participar conjuntamente en las decisiones que tomemos también, y nosotros como educadores estamos llamados también a comprender esas particularidades y articularlas en ese proceso. De acuerdo también con que es clave el acercamiento sensible a la historia de vida, yo creo que hace eso parte de la conexión para que nosotros podamos generar esa articulación con las familias. Tati Cuello dice, el despertar de los sentidos genera también mayor nivel de autoconfianza. Así es, yo creo que nosotros somos seres polisensoriales, plurisensoriales, multisensoriales. Entonces no podemos olvidar que tenemos solamente dos únicos canales de aprendizaje, el auditivo y el visual. No, tenemos muchos más. Y creo que esto necesitamos fortalecerlo y aprenderlo también para no solamente con los niños en condición de discapacidad, sino con todos los niños. O sea, todos los niños desarrollan porque son seres humanos y su cerebro está adaptado para ello, ¿no? Es necesario que nosotros generemos y adaptemos unos ambientes tranquilos en casa para nuestros niños. Este confinamiento los llena muchísimo más de ansiedad porque fueron cambios abruptos. Digamos que todo lo que se refiere al autismo, los cambios abruptos generan muchísima ansiedad en nuestros niños. Entonces necesitamos saberlo, necesitamos cómo generar un ambiente tranquilo en casa que lo tranquilice, ¿cierto? Que le genere confianza. De por sí, como les decía, los niños establecen una conexión directa a veces con una sola persona, y es solo con esa persona que se comunican, con esa persona es que se establece esa confianza. En los años anteriores, cuando trabajé en instituciones de educación especial, desafortunadamente hace muchísimo tiempo, todavía no está todo este proceso de inclusión educativa que estamos teniendo hoy. Conocí a Camilo, y Camilo tenía una particularidad, y era que se comunicaba a través de dibujos. O sea, él entraba en la escena del dibujo y todo me lo relataba, y todo lo que iba aprendiendo me lo relataba a través del dibujo. Él tenía unas particularidades, era sordo y también era autista. Entonces fue la manera en que encontramos para comunicarnos. Y él aprendió la lengua de señas, pero no la hacía en la institución, sino solamente la desarrollaba en casa con su mamá. Entonces creo que de una u otra manera nosotros necesitamos generar, entender esa particularidad y saber cuál va a ser ese canal de comunicación. Entonces, muy importante, generar y reconocer un código comunicativo y de conexión, sean señalamientos, señas, tableros de comunicación, movimientos, gestos, infinidad de procesos para que lo podamos hacer. Segundo, necesitamos reconocer qué adaptaciones debemos saber, qué debemos hacer, cómo las debemos hacer. Y esto es una comunicación constante entre familia, educador, ¿cierto? Entonces necesitamos entender cuál es ese proceso y esas respuestas también que van a dar nuestros niños en estas adaptaciones. No a todos les funciona lo mismo. Por eso hablo de un proceso individual y un proceso muy de uno a uno con nuestros niños. También importante la ayuda interdisciplinaria. Creo que nosotros los maestros, y lo digo con mucho cariño, llegamos a un punto, pero necesitamos también fortalecer nuestro conocimiento en las particularidades. Yo necesito saber qué requiere atender o acompañar a un niño en condición de discapacidad. Carolina Pereira nos dice, los lenguajes del arte también son importantes en este proceso de adaptarlos a las necesidades que se presenten. Sí, de acuerdo. Y creo que, como les decía, los lenguajes del arte son canales de expresión. Todo esto nos permite a nosotros conectarnos con los niños de manera diferente. Entonces, también conocí a una niña
en uno de los centros donde trabajé en Ayutu La Estrella, se llama Laura, y Laura se conectaba con nosotros a través de la luz, a través de las linternas, y exploraba su cuerpo a través de la linterna. Y fue una manera también de encontrar un código de comunicación con ella y de entender que la luz para ella era un momento único, íntimo, y que le permitía conectarse también consigo misma, y fue el canal que encontró para conectarse con el exterior. Entonces, si nosotros nos detenemos a observar a nuestros niños, a reconocer quiénes son, cómo son, eliminamos, ¿de acuerdo, Angie, Cris? Eliminamos todas las barreras que se puedan presentar. Entonces, necesitamos realizar este trabajo interdisciplinario con otros también profesionales que de una u otra manera también acompañan a que estas barreras se eliminen. ¿Quién más quisiera hacer preguntas? Bueno, Angie Cris también nos vuelve a decir, es importante reconocer también que independientemente que tengan o no discapacidad, debemos reconocerlos como actores sociales que agencian su propio desarrollo. De acuerdo, todos los niños son sujetos de derecho y tienen derecho a jugar, a explorar, a conectarse con el otro, a desarrollar procesos, ¿cierto? A aprender. Entonces creo que nosotros estamos llamados a generar esas conexiones y a comprender. Lorena Maribel Fuente nos dice, es importante la escucha pedagógica para conectarnos con nuestros niños desde sus códigos. De acuerdo, hay que tener siempre esa mirada en cómo va este proceso de acompañamiento. También orientar a nuestras familias, que hay otras familias también que se juntan, ¿cierto? Para poder atender a sus niños, fortalecen sus lazos y se ayudan mutuamente. Creo que la familia, cuando tiene a niños en su casa en condición de discapacidad, o bueno, niños con particularidades, también necesitan de espacios de poder descargar lo que están sintiendo y de ayudarse también con otros que lo están viviendo directamente para poder fortalecer estas relaciones. Jimena Medina nos dice, creo que también en Colombia nos hace falta capacitarnos más para lograr una inclusión en la educación. Sí, sí, Jimena, creo que es una decisión del maestro. Creo que nosotros como maestros necesitamos fortalecernos en la inclusión cuando decidimos enseñar y cuando decidimos aprender de los demás, y es que somos capaces de comprender las particularidades, no nos generan unos retos, no nos bloqueamos ni generamos nosotros las barreras, sino que al contrario lo aceptamos y empezamos un proceso también de adaptación para poder acompañar a nuestros niños. Eso es lo que de una u otra manera en todo este proceso es la inclusión social, y es ese respeto a la diversidad, pero ese respeto a la diversidad también desde mi propio ser y desde cómo yo vaya también articulando todo este proceso con los niños. No sé si tengan más preguntas que quieran compartirnos, cosas particulares que quieran saber en relación a el desarrollo de experiencias en casa. Si por ejemplo yo quiero hacer un proceso de, a ver, cuando mencionaba sobre la adaptación de objetos por agarre con niños con parálisis, regálanos por favor ideas. Como les venía diciendo, depende de el diagnóstico que nos den. Hay niños que tienen a veces bajo tono, ¿cierto? Bajo tono muscular, entonces necesitan tener unos agarres en los objetos distintos, a mano llena, que sean suaves o que sean duros, también dependiendo de su proceso. Podemos tener espumas, ¿verdad? O adaptaciones plásticas que le ayuden a que este objeto, que es tan delgado y mi mano no lo puede agarrar, poder tener también palancas o digamos unas adaptaciones que podemos hacer también con palos para que él pueda mover el objeto. Es un poco lo que determinamos, y es que necesitamos generar adaptaciones para que esta conexión con los objetos también se dé de manera distinta, dependiendo también del diagnóstico que tengan nuestros niños, ¿no? Nuestras particularidades. Sí, Lorena Maribel dice, creo que es muy importante conectarnos con nuestros niños sin importar su condición desde la empatía. Entonces,
si yo le digo a una mamá que su niño o su hijo es ciego, vamos a jugar a la pelota, ¿qué adaptaciones tengo que hacer en la pelota para que él pueda perseguirla? Pues tengo que hacerla sonora, ¿verdad? Tengo que, de una otra manera, hacer que desde él la escucha, desde el sonido, él pueda participar de ese juego. Ya hay campeonatos de la comunidad de personas ciegas que juegan fútbol. Y eso lo hacen en estas adaptaciones, ¿cierto? De pelotas sonoras para lograr también saber dónde está el balón y poder disfrutar de este juego. Yo creo que todas estas cosas de adaptaciones nosotros las podemos trabajar y orientar a nuestras familias en ello, ayudarles a ver en la discapacidad la oportunidad de hacerlo juntos. Entonces creo que de una u otra manera nosotros necesitamos primero transformarnos a nosotros mismos. ¿Qué concepción tengo yo de la discapacidad? ¿Qué concepción tengo yo de la inclusión? Para sí mismo romper la barrera y empezar juntos en este proceso de articularnos. Entonces, las experiencias de juego y exploración que nosotros como educadores o como familias queremos hacer con nuestros niños no se pueden convertir en una barrera de ¿cómo lo hago? Si no, ven, lo hacemos juntos, ¿cierto? Ven, aprendemos juntos para que lo podamos ir trabajando. Entonces, no sé si tengan otra pregunta para ir concluyendo. Digamos que hoy que quería traerles como estas particularidades y generalidades del proceso, que nos fuéramos conectando en la medida en que podemos desarrollar juntos también estrategias y experiencias pedagógicas que nos permitan llegar a todos los niños en cualquier condición independiente, como les decíamos, de discapacidad, sino en cualquier situación. Miren que esto, confinamiento y este manejo de las tecnologías a nosotros nos ha generado una barrera comunicativa y de relacionamiento, pero hemos tenido que adaptarnos, aceptarlo para lograr conectarnos otra vez con el mundo exterior. Entonces creo que todos estamos siempre en una dinámica de irnos aceptando y adaptando a las condiciones del entorno externo. Entonces, para terminar, quisiera compartirles una historia que de pronto la conocen, que se llama Cuatro esquinitas de nada. Es un cuento de Jerome Rillier y dice así: Cuadrito juega con sus amigos. Ring, es la hora de entrar a la casa grande. Cuadrito no puede entrar porque la puerta no es redonda. Porque la puerta es redonda, perdón, no es redondo como la puerta. Cuadrito se pone triste. Me gustaría mucho entrar en la casa grande con mis amigos. Entonces, ¿qué hace Cuadrito? Se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero no puede entrar. Entonces le dicen los redonditos: sé redondo. Y Cuadrito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Entonces Cuadrito: yo soy redondo, yo soy redondo, yo soy redondo, repite Cuadrito. Pero no hay nada que hacer. Entonces, redonditos dicen: te podemos cortar las esquinas. Y Cuadrito dice: oh no, eso me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Dice un redondito. Cuadrito es diferente, nunca será redondo. Y redonditos se reúnen en una sala grande y hablan por mucho, mucho tiempo. Ya sabemos, hay que comprender que el que tiene que cambiar no es Cuadrito. Entonces, la que tiene que cambiar es la puerta. Entonces, recortan 4 esquinitas de la puerta. 4 esquinitas de nada. Y Cuadrito puede entrar a la casa grande junto a los redonditos. Entonces recordemos siempre que no son los niños los que tienen que adaptarse, somos nosotros los que tenemos que ayudarles en esa adaptación y en esa articulación
con su entorno y con su entorno inmediato y la conexión. Entonces, les agradezco infinitamente haberse conectado a este espacio. Espero les haya servido esto que compartimos hoy. Sigan de verdad ayudándonos con sus preguntas, creo que son muy importantes para nosotros y tú siempre estará presente para colaborarles en los que necesiten. Muchísimas gracias por su participación y por siempre estar presentes e incluirnos a todos en estas dinámicas. Muchísimas gracias, un abrazo.